Muy buenos días para todas y todos. El Tribunal Electoral de Quintana Roo les da la más cordial de las bienvenidas a este diálogo por la democracia. En este día analizaremos el tema Mexicanos por naturalización, maximización o igualdad de derechos. En esta ocasión fungirán como ponentes el maestro Víctor Benamir Vivas Vivas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Bienvenido, señor magistrado. Asimismo, fungirá como ponente el doctor Ignacio Alonso Velasco, presidente de Mexicanos por Corazón, Asociación Civil. Sea usted bienvenido, estimado doctor. Moderará este evento la maestra Nayeli del Carmen Solís Pot, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios. Sea usted bienvenida, maestra. Este evento constará de dos partes. En la primera parte, los ponentes dispondrán de hasta 15 minutos cada uno para su exposición. Y en la segunda parte contarán con hasta 2 minutos para sus conclusiones y reflexiones finales. A continuación, leeré la síntesis curricular de nuestra moderadora. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, cuenta con una maestría en Derecho Penal y Amparo por la Universidad Modelo Chetumal, es especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y la Benemérita Universidad de Oaxaca. Ha tomado diplomados, cursos, talleres en derechos humanos, control de convencionalidad y constitucionalidad, amparo, proceso penal acusatorio, juicios orales, justicia laboral, parlamento abierto, regulación administrativa, redacción y técnica legislativa. Es asesora de grupo legislativo en la 16ª legislatura del Estado de Quintana Roo, con desempeño de 16 años en el Poder Legislativo Estatal. También es docente de posgrado y licenciatura en Derecho en la Universidad Modelo Chetumal. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias por compartir este día, esta mesa de diálogos por la democracia organizado por el Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo. Me complace moderar esta charla en la que hablaremos de un tema muy interesante que ha resonado en el ámbito local y nacional, que desde el litigio estratégico ha tocado puertas hasta lograr sentencias de los órganos jurisdiccionales, tanto electorales como criterios jurisprudenciales de la propia Corte de Justicia de la Nación. Hoy hablaremos con dos excelentes ponentes sobre la situación discriminatoria que prevalece en México respecto a los mexicanos por naturalización y la disyuntiva que existe entre la maximización de sus derechos a la luz de la constitucionalidad y la prevalencia legal de requisitos considerados con categoría sospechosa. Estas líneas discursivas serán presentadas a través de dos ensayos que nos han presentado nuestros ponentes del día de hoy. El primero de ellos abundará el magistrado electoral maestro Víctor Vivas Vivas, el cual nos plantea un análisis sobre el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser miembro del ayuntamiento. Este requisito como categoría sospechosa establecida por error o falta de técnica legislativa y sin motivación en la Constitución del Estado de Quintana Roo y del cual con criterios judiciales ha sido también inaplicados en casos concretos en Quintana Roo. En el segundo análisis presentado por mi estimado amigo y también mi maestro, el doctor Ignacio Alonso Velasco, mexicano naturalizado y luchador incansable. En su trabajo nos demuestra que el requisito de ser mexicano por nacimiento para acceder a cargos públicos, establecido más allá de aquellos que por disposición constitucional pues ya existe, resulta ser discriminatorio y violenta los derechos humanos de los mexicanos que han adoptado a México como su patria. Categorizan a los mexicanos como de primera y de segunda, estableciendo las mismas obligaciones, pero no los mismos derechos. Bajo ese contexto, es un honor para mí estar con dos excelentes ponentes y expertos en el tema, pero sobre todo con dos visiones diversas. Uno desde el ámbito jurisdiccional
y la otra desde la perspectiva ciudadana. Vamos a dar paso entonces a nuestro primer exponente del día, el magistrado electoral Víctor Vivas Vivas. Me voy a permitir presentarlo leyendo una síntesis curricular del mismo. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Penal y Amparo. Se ha destacado como secretario mecanógrafo en el Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel, secretario de Acuerdos y secretario proyectista del Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cozumel en el año 2000 al 2004. Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado del 2004 al 2005, director general de conciliación, de consignación y trámite en la Procuraduría General de Justicia del Estado de 2005, de abril del 2005 a agosto del 2005. Subprocurador de Justicia del Estado en la zona sur de la Procuraduría General de Justicia. Ha sido magistrado numerario del Tribunal Electoral de Quintana Roo, cargo que desempeñó hasta el 9 de diciembre del 2015, siendo magistrado presidente durante el periodo del 2012 al 2015. En diciembre del 2015, el Senado de la República lo designó magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo y fue electo como magistrado presidente en el periodo de 2015 a 2017. Actualmente se desempeña como magistrado presidente para el periodo 2020-2021. Vamos a dar paso entonces a la ponencia del magistrado con su ensayo denominado Nacionalidad Mexicana por Nacimiento, categoría discriminatoria para ser miembro de un ayuntamiento en el estado de Quintana Roo. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias, maestra Nayeli. Muy buenos días a todas y a todos, apreciadas amigas y amigos. Estoy muy honrado de poder participar en una edición más de Diálogos por la Democracia. En esta ocasión, a iniciativa de la Asociación Civil Mexicanos de Corazón, con un tema, como muy atinadamente lo señaló la maestra hoy moderadora, con un tema muy importante, pero que desafortunadamente no se le ha dado el empuje necesario para que nuestros paisanos y paisanas mexicanos por naturalización gocen de los mismos derechos y que también tengan las mismas oportunidades que quienes somos mexicanos por nacimiento. Antes de comenzar, permítanme ustedes saludar, ahora sí de manera formal, a nuestra moderadora, maestra Nayeli del Carmen Solís Pot. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, maestra, y esta, pues, difícil tarea de moderar el tiempo que vamos a tener cada uno de los participantes. Y por supuesto también saludo también con aprecio al doctor Ignacio Alonso Velasco, presidente de Mexicanos de Corazón AC, a quien también felicito por el arduo trabajo que están realizando en pro de los derechos de las y los mexicanos naturalizados. Para entrar ya en el tema que hoy nos ocupa, que es mexicanos por naturalización, maximización o igualdad de derechos, pues yo iniciaría diciendo que como consecuencia de la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, que como todos ustedes saben significó un parteaguas y un nuevo paradigma constitucional en el respeto y la protección de los derechos fundamentales, pues se estableció en el artículo 1 de la Carta Magna que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas, y hago énfasis en este extracto de todas las personas, gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la propia Constitución como en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Y también señala este propio artículo primero constitucional que todas las autoridades, y nuevamente hago énfasis en todas las autoridades, independientemente de si somos autoridades jurisdiccionales, si son autoridades administrativas, todas las personas que somos autoridades y tenemos el muy alto honor de servir a nuestro Estado y a nuestro país en el ámbito de nuestras respectivas competencias, estamos obligados a promover, a respetar, a proteger y a garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Específicamente para el tema que hoy nos ocupa, el último párrafo de este artículo primero constitucional señala que queda prohibida
toda discriminación. Nuevamente hago énfasis en toda discriminación motivada, entre otros aspectos que señala la Constitución, por origen nacional y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y bueno, ¿por qué hago énfasis en lo que dice el artículo primero? Porque en materia electoral, desde hace unos años a la fecha, se han implementado acciones muy significativas y muy importantes de diversas autoridades que han buscado disminuir la brecha de desigualdad que existe respecto de diversos grupos minoritarios para lograr, en algunos casos, como en las mujeres, pues una igualdad sustantiva y que las personas que pertenecen a estos grupos minoritarios puedan gozar en igualdad de condiciones de sus derechos y que también tengan las mismas oportunidades y un piso parejo. Entonces, diversas acciones afirmativas que se establecieron a golpe de sentencias o por acuerdos de las autoridades administrativas, pues han logrado, por ejemplo, la paridad de género en los espacios de toma de decisión, como sucedió muy recientemente, hace una semana, en la resolución histórica de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la cual por vez primera en toda su historia en la Cámara de Diputados en San Lázaro, Cámara de Diputados y de Diputadas, pues ahora sí, por primera vez estará conformada de manera paritaria con 250 mujeres y 250 hombres. Otros ejemplos es el reciente acuerdo también del Consejo General del INE, que busca garantizar por vez primera también la postulación paritaria en las gubernaturas del siguiente proceso electoral, que se dará en 6 estados. Pero también hay muchos ejemplos paradigmáticos muy importantes, como fue el caso de las Juanitas, JDC 12624, a través del cual se estableció en una sentencia muy importante que todas las mujeres que sean propietarias a un cargo de elección popular, sus suplentes tendrían que ser del mismo género para evitar que luego las obliguen a renunciar y entre un hombre. Y como ello, pues hay muchísimos ejemplos de cómo las autoridades hemos buscado aminorar o disminuir esa brecha de desigualdad. De esa misma manera, después de haberse logrado ya la paridad de género en diversas legislaciones o por resoluciones de las autoridades electorales, se han implementado cuotas, así como hubo cuotas de género del 30%, del 40%, hasta que llegamos hoy día a la paridad, pues también se han implementado cuotas a las candidaturas de elección popular para las legisladoras y legisladores federales y locales, así como para las planillas de los miembros de los ayuntamientos, y que esas cuotas están dirigidas exclusivamente a jóvenes, como en el caso de Quintana Roo, que se implementó en este proceso electoral, a indígenas, a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, como sucedió también en este proceso electoral en el estado de Nuevo León, por ejemplo. Y estos, pues son avances, como dije al principio, muy significativos, que son dignos de reconocer, porque ayudan a disminuir el trato diferenciado y esas brechas de desigualdad en la que históricamente han estado sumidos estos grupos minoritarios, pero hay un sector de mexicanos y de mexicanas que por razón de su origen nacional han sido largamente discriminados, convirtiéndolos muchas veces por mandato de ley en mexicanos de segunda clase. A pesar de ser ciudadanos mexicanos que como cualquier otro tiene las mismas obligaciones que la ley nos impone a quienes somos mexicanos por nacimiento, como pagar impuestos, por ejemplo, estos paisanos y paisanas están impedidos para participar y contribuir en el desarrollo de la vida pública por el simple hecho de no haber nacido aquí. Entre las restricciones que podemos encontrar para los mexicanos naturalizados están no poder ocupar ciertos cargos públicos ni ser postulados para ciertos cargos de elección popular, como lo señala el artículo 91 de la Constitución para ser miembro del gabinete presidencial, o el artículo 116 constitucional para ser gobernador o gobernadora en cualquiera de los estados de la República. Número 2, no poder acceder a cargos relacionados con la policía o la seguridad pública, como lo señala el artículo 32 de nuestra Carta Magna.
y también el no poder acceder a empleos en embarcaciones o aeronaves mexicanas, como también lo señala muy puntualmente el artículo 32 constitucional. Es cierto que las legislaturas gozan de una libertad configurativa para establecer en las leyes los requisitos necesarios para ocupar un cargo público. Sin embargo, y eso seguramente nos lo puede explicar con mucha mayor amplitud nuestra moderadora, que es experta en derecho legislativo, pues esa facultad de las y los legisladores no es absoluta. Su límite es precisamente el derecho irrestricto a los derechos humanos, y esto encuentra un asidero, entre otras, en la tesis 1/2013 de la Suprema Corte, bajo el rubro Facultad de Configuración Legislativa del Congreso de la Unión, establecida en el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es irrestricta, sino que debe satisfacer una razonabilidad en función de los cargos que regule. También existe la jurisprudencia 11/2016, también de la Suprema Corte, bajo el rubro libertad configurativa de los congresos estatales, está limitada por los mandatos constitucionales y los derechos humanos. Y justamente para hacer efectivos esos derechos fundamentales que la propia ley pues los acota para quienes no nacieron en este país, es que a partir de la citada reforma de junio de 2011 y también a partir de la interpretación que dio la Suprema Corte en el expediente Varios 912 de 2010, que ustedes saben que es el caso de Florence Cassés, también un caso paradigmático, pues nuestro país, a partir de ese momento y de la interpretación que hizo de esta sentencia, adoptó un sistema de control difuso en el que todas las y los juzgadores podemos, y también yo diría debemos, realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio. Es decir, sin que nadie nos los pida, es nuestra obligación revisar si se cumple con los parámetros constitucionales y convencionales en cada una de nuestros actos de autoridad. De esta manera, las y los jueces de todo el país estamos obligados a velar por la Constitución, e incluso en la protección de los derechos fundamentales podemos, a través del control difuso, dejar de aplicar una norma que la contraríe, sin que ello, por supuesto, implique que se le deja sin efectos erga omnes, porque sabemos que esa es una facultad reservada exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, pero sí podemos inaplicarla al caso concreto. Dos casos paradigmáticos de ello y que los menciono en el trabajo que pues, publiqué hace muy poco tiempo respecto de los requisitos necesarios para ser miembro de un ayuntamiento en Quintana Roo, pues lo encontramos estos ejemplos en que la Sala Superior inaplicó disposiciones legales que impedían a las y los mexicanos por naturalización ocupar cargos públicos. Estos dos asuntos bueno, les voy a dejar en la pantalla los números de expediente, son el sub JDC 134 del 2020 y el sub JDC 1078 también del 2020, en los cuales se combatió el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar el cargo de consejero electoral del INE y también de consejeros y consejeras electorales de los OPLES o de los institutos electorales locales respectivamente. En ambos casos se cuestionó la existencia de una restricción legal que no está prevista en el texto constitucional y en las que el Tribunal Electoral Federal reconoció que en el ámbito legislativo el principio de igualdad es una limitante para el legislador para crear y modificar leyes discriminatorias que sitúen en condiciones de desventaja a un grupo sobre otro, y se determinó que el acceso a las funciones públicas debe realizarse en condiciones de igualdad. Eso es muy importante que lo apuntemos porque encuentra asidero en lo dispuesto en los artículos 23, inciso C de la Convención Americana o el Pacto de San José, como se le conoce coloquialmente, y el artículo 25 también, inciso C del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que con una redacción muy similar señalan que todos los ciudadanos
gozarán sin distinción ni restricciones indebidas del derecho a tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Todos los ciudadanos, sin importar su origen nacional, si ya son naturalizados, pues la Constitución de México señala que son mexicanos. Entonces, pues tienen el derecho de acceder a las funciones públicas y por ello la Sala Superior erradicó esos requisitos para que puedan ellos competir y ser consejeras y consejeros electorales, tanto federales como locales. En el ámbito local, también hemos aportado nuestro granito de arena para ir allanando el camino de los mexicanos por naturalización y que participen en la vida política de forma directa. Un primer precedente muy importante lo encontramos en el JDC 38 del 2016, en el cual aquí en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, por unanimidad de votos, determinamos revocar el acuerdo emitido por el Comité de Elecciones para la elección de delegado de la comunidad de Alfredo B. Bonfil, que ustedes saben que esa comunidad se encuentra en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y en esa ocasión se le negó el derecho al actor para inscribirse como candidato a dicha delegación por no cumplir el requisito de ser mexicano por nacimiento. Nosotros, después del análisis respectivo, le ordenamos al comité que lo registre como candidato previo cumplimiento de todos los demás requisitos que señala el 136 y que lo registre como candidato al ciudadano Reinaldo Miguel Sebastián para que con todos los derechos y obligaciones que la ley establece pueda participar en la jornada electoral. Tuvimos un segundo precedente muy importante, que es el expediente JDC 22 de 2017, que promovió la hoy regidora Niurka Sáliva Benítez, en el cual yo tuve el muy alto honor de ser magistrado ponente. En dicho asunto, el Instituto Electoral le negó en primera instancia su registro como candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez, también por el incumplimiento del requisito de ser mexicana por nacimiento. Y en el proyecto, un servidor propuse inaplicar al caso concreto la disposición legal que ustedes saben se encuentra en el artículo 136, fracción 1 de la Constitución del Estado. Pero desafortunadamente mis pares en ese momento, en la conformación del Pleno, no compartieron el sentido del proyecto y se rechazó por mayoría de votos. En contra de la nueva sentencia que emitimos acá en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, la Sala Regional Jalapa radicó el expediente SX JDC 18 del 2018 y realizó el test de proporcionalidad. Determinó que las personas que adquieren la calidad de mexicanos a través de la naturalización tienen la posibilidad de gozar de los beneficios de la ciudadanía, como es el derecho de ser votado para cargos públicos, excepto para aquellos que la propia Constitución reserva para quienes son mexicanos por nacimiento, que ya lo señalé, están en el artículo 32, pero considerando que los cargos de autoridades de los ayuntamientos no están considerados dentro de aquellos que la propia Constitución reserva, pues sus funciones en el ámbito municipal no inciden en áreas estratégicas o prioritarias del país, no ponen en riesgo ni la soberanía ni la seguridad nacional, entonces no debería existir ningún impedimento para que la ciudadana impugnante sea postulada para el cargo al que aspiraba. Y gracias a esa importante sentencia, Niurka Sáliva pudo contender en las elecciones e incluso obtuvo una regiduría. ¿Cuál es la mala noticia? Pues que aún y cuando la sala regional dio vista a la legislatura del estado de la inaplicación de ese requisito en lo particular del 136, el de ser mexicano por nacimiento, por ser inconstitucional y por ser inconvencional, pues hasta el día de hoy la redacción del referido numeral sigue intocada. Y si bien se presentó, y seguramente Nacho nos podrá ahondar un poquito más de esta iniciativa que se presentó para erradicar este requisito discriminatorio de nuestra Constitución, pues esto no se ha logrado hasta el día de hoy. Ya para concluir y no abusar del tiempo, señorita moderadora, pues yo diría nada más que preservar los candados legales que impiden la inclusión plena de las y los ciudadanos mexicanos por naturalización en la vía democrática, implica contravenir normas y tratados internacionales y perpetúan categorías discriminatorias entre mexicanos de primera y de segunda clase. Y por ello yo quiero aplaudir una vez más la importante labor que está realizando la Asociación Civil Mexicanos de Corazón bajo el liderazgo del doctor Ignacio Alonso Velasco
para lograr el reconocimiento pleno de la ciudadanía de todos las y los mexicanos, sin distingos y más allá de su lugar de nacimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrado. Excelente intervención. Sin duda es de reconocer que desde el ámbito jurisdiccional electoral se tenga esta visión de identificación de aquellas situaciones que restringen derechos humanos, sobre todo a la luz de la obligación que tienen todas las autoridades, como usted ya lo ha mencionado, de proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales, pero pues sí hay que decirlo con mayor énfasis, los que tienen en sus manos la impartición de justicia. Ha sido muy interesante cómo ha abordado desde su visión como juzgador el análisis jurídico constitucional del requisito de ser mexicano por nacimiento para acceder a los diferentes cargos que no están vedados en la Constitución y que se pueden considerar de categoría sospechosa. Sobre todo la explicación del test de proporcionalidad y constitucionalidad que debe llevarse a cabo ante la existencia de estas categorías discriminatorias. Es innegable, magistrado, que este requisito pues solo limita e impide que personas que han arropado a México como su lugar de vida, que han establecido a sus familias, que han renunciado a su nacionalidad originaria y en donde inclusive han vivido más tiempo que en su propio lugar de nacimiento, no puedan tener los mismos derechos de los mexicanos denominados por nacimiento. Entonces, pues resulta claro que no debemos dejar de atender que cuando la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes establezcan este requisito, ahí sí será considerado como un requisito constitucional, no se considerará discriminatorio, ya lo ha establecido la propia Corte en sus diversos criterios, ¿no? Y bueno, rememorando un poco, magistrado, usted que hizo alusión a los temas de los pronunciamientos que ya ha hecho también el Tribunal Electoral Federal, en donde incluso existen sentencias de la Sala Superior que han reconocido a través de los JDCs la inconstitucionalidad de este requisito para ocupar ciertos cargos, como el caso que usted ya nos ha mencionado aquí en Quintana Roo, y también el caso de consejeros. Sin embargo, pues en estricto apego al control difuso de la constitucionalidad, estas sentencias lo único que generan pues es inaplicar la norma, como usted ya nos dijo, ¿no? No hay una declaratoria como tal de inconstitucionalidad. Pero también tenemos por el otro lado otros casos que a través de los mecanismos de control constitucional, pues sí se ha hecho esa declaratoria de inconstitucionalidad. Lo tenemos en el caso de Quintana Roo y también en otras entidades federativas en donde ya esa norma tiene que ser inaplicada. Sin duda, magistrado, hay un gran avance desde el ámbito jurisdiccional y la tarea, como usted mencionó ahorita, pues está en otra cancha. Muchas felicidades, magistrado. Y bueno, me permito entonces ahora presentar a nuestro siguiente ponente, el doctor Ignacio Alonso Velasco. Él es licenciado, bueno, voy a leer una breve síntesis curricular de él. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Maestro en Gestión y Análisis de Políticas Públicas por la Universidad Carlos III de Madrid y por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Y doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid y en Geografía por la Universidad de Quintana Roo. Es asesor jurídico en la 16ª legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo y ha realizado diversas líneas de investigación en geografía, política, ciencia política, frontera y derechos humanos. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicanos de Corazón. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Conflicto de Límites Territoriales de la Península de Yucatán y Violación de los Derechos Humanos de los Mexicanos Naturalizados para laborar en la administración pública. Sea usted bienvenido, doctor. Adelante con su ponencia. Muchas gracias por esa presentación, querida Nayeli. También otro agradecimiento para el magistrado presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo, mi amigo Víctor Vivas. Un agradecimiento sí al Tribunal Electoral que siempre tiene estos espacios de apertura para dar a conocer temas novedosos, de actualidad e importantes como son la defensa de los derechos humanos de este colectivo al que represento, que somos los mexicanos naturalizados. Me voy a permitir acompañar mi exposición
con unas láminas que van a hacer más visual lo que quiero decir. El día de hoy les quiero hablar de una publicación que se llevó a cabo este año titulada Violación de los derechos humanos de los mexicanos naturalizados para laborar en la administración pública mexicana. Este artículo de investigación fue publicado en el número 32 de la revista Juris Tantum que publica la Universidad Anáhuac. Bien, como ya nos ha hablado nuestro primer ponente, pues existen muchas leyes que están ejerciendo discriminación por origen sobre los mexicanos naturalizados al exigirnos como requisito el tener que ser mexicano por nacimiento para ser electos para cargos de elección popular o para poder ser designados para cargos de carácter funcionarial. Y aunque todos los que contamos con la ciudadanía mexicana debiéramos ser iguales ante la ley, con los mismos derechos y obligaciones, sin embargo, constituciones estatales como la de Quintana Roo y muchas leyes que la desarrollan parecen insistir en lo contrario, en distinguir entre mexicanos de primera y de segunda. Vamos a hablar un poco de números. ¿Habrá muchas personas en México nacidas en el extranjero o no? Bueno, pues de acuerdo con los últimos datos del INEGI, del último conteo de población y vivienda 2020, de los 126 habitantes que hay en este país, 1.200.000 somos nacidos en el extranjero, es decir, tan solo un 1% del universo total de pobladores de México. Y si bajamos a nivel estatal, en Quintana Roo, de los casi 1.900.000 habitantes que hay, 40.000 somos nacidos en el extranjero, es decir, tan solo un 2% de la población de Quintana Roo. Por lo tanto, queda claro, de acuerdo con estos datos, México no es un país de inmigrantes, sino más bien lo es de emigrantes. Quiero rescatar también dos artículos importantes para el tema de hoy. Uno es el cual ya hizo referencia el magistrado presidente en el artículo primero de nuestra Constitución Federal, por supuesto, el cual prohíbe todo tipo de discriminación motivada por diversas causas, como por ejemplo por el origen étnico o nacional. Precisamente por ese origen nacional es el tema que nos trae hoy en este conversatorio. Y otro artículo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que quiero resaltar es el artículo 35. En ese artículo es donde se recogen cuáles son los derechos que tenemos los ciudadanos mexicanos. Y en su fracción segunda establece que tenemos el derecho, los ciudadanos mexicanos, a poder ser votados para todos los cargos de elección popular. Eso sí, fíjense el apéndice final de este artículo, teniendo las calidades que establezca la ley. De ese apéndice final parece que es de donde se agarran muchos congresos locales para establecer requisitos como el de ser mexicano por nacimiento, ejerciendo discriminación sobre nosotros. Pero oiga, esos requisitos, esas calidades que establezca la ley, por supuesto, nunca pueden ir en contra del artículo primero constitucional y en contra de los tratados internacionales que tiene suscrito México en materia de derechos humanos, por supuesto. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya se ha dicho, el criterio que tiene es que los congresos locales no pueden establecer el requisito de ser mexicano por nacimiento para cargos diferentes a los que ya establece la propia Constitución Federal. ¿Cuáles son esos artículos? Aquí les elaboré una tablita en la cual se nos dice cuáles son los artículos y los cargos para los cuales se exige ser mexicano por nacimiento. Es decir, alguien como yo, mexicano naturalizado, jamás pudiera ser, por ejemplo, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones o de la Comisión Federal de Competencia Económica. Esto es algo también reservado para los miembros de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, ellos están directamente involucrados con la defensa, con la defensa nacional. También cargos como el diputado federal, presidente de la República, secretario de despacho, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o fiscal general de la República. Fuera de estos cargos, realmente ningún congreso local pudiera exigir ser mexicano de nacimiento para ocupar cualquier otro cargo. Sin embargo, en Quintana Roo tenemos 17 leyes, entre ellas la propia Constitución local, en las cuales se exige ser oriundo de México para desempeñar casi 40 tipos de cargos diferentes, entre los cuales puedo destacar en el ámbito municipal, tesorero o secretario de ayuntamiento, juez o jueza de primera instancia, ser el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente, ser consejero electoral o una dirección, tener una dirección en el IECRO, en el Instituto Electoral de Quintana Roo, o
ser magistrado en el Tribunal Electoral. Yo no podría ocupar el cargo, por ejemplo, que bien ostenta nuestro invitado el día de hoy, el magistrado Víctor Vivas Vivas. Y esta situación que está en Quintana Roo es algo que se reproduce en la mayoría de los estados de la República. Y no solamente a nivel local, sino también a nivel federal. Me he dado a la tarea de revisar todas las leyes federales y he encontrado que en 46 cuerpos normativos se pide la oriundez mexicana para desempeñar casi 70 tipos de cargos públicos diferentes. Bueno, vamos a centrarnos a continuación acerca de los cargos de elección popular. ¿Los estados exigen o no exigen ser mexicano por nacimiento para ser miembro de ayuntamiento, diputado local o gobernador? Los resultados de mi búsqueda, de mi investigación, se los muestro a continuación a través de unas gráficas y unos mapas. Vamos a centrarnos en primer lugar acerca de si las constituciones locales exigen ser nacido en México para ser miembro de un ayuntamiento. Por miembro de ayuntamiento debemos entender presidente municipal, síndico o regidor. Bueno, pues aquí vemos que en color verde tenemos 18 estados en los cuales sí son permisivos con los mexicanos naturalizados. Es decir, un mexicano nacido en el extranjero perfectamente va a poder ser miembro de un ayuntamiento, mientras que en 14 estados, una minoría, pues no va a poder ser posible. Me dediqué a la tarea de mapear para que lo puedan ver en su espacio geográfico. Y aquí podemos encontrar que de color rojo, es decir, los estados discriminatorios, se concentran especialmente aquí en el sur-sureste de México, a diferencia de los que están en la frontera norte, que son más incluyentes con los mexicanos naturalizados. Eso en cuanto a miembros del ayuntamiento. ¿Y qué pasa con los diputados locales? Bueno, aquí hay bastante equilibrio, pero aún así son más las entidades federativas en las que los mexicanos naturalizados sí podemos ocupar una diputación, a diferencia de 15 en los que no podemos. Vamos a mapearlo. Aquí quiero llamar la atención sobre el estado de Quintana Roo. Fíjense que está de color verde, es decir, que los mexicanos naturalizados sí podemos ser diputados locales aquí. Sin embargo, ya vimos en el mapa anterior que no podemos ser miembros de ayuntamiento. Oiga, ¿me pueden explicar por qué esa doble vara de medir? Precisamente en el artículo de investigación que publicó el magistrado Víctor Vivas Vivas, nos explica cómo de la noche a la mañana, sin ninguna fundamentación ni motivación, en nuestra constitución local, que en un principio, en su texto original, sí podíamos ser miembros de ayuntamiento, de un plumazo se estableció esa discriminación que hasta el día de hoy efectivamente está presente en el artículo 136, fracción primera de nuestra Constitución local, que a su vez se reproduce en el artículo 10, fracción primera de nuestra Ley de los Municipios. Pasemos al tercer cargo de elección popular, el de la gubernatura. Aquí, como ven, aquí el desequilibrio sí es manifiesto. Mientras de las 32 entidades federativas, en 26 es necesario ser mexicano por nacimiento para ser gobernador, mientras que en 6 sí es posible que un mexicano naturalizado pudiera llegar a gobernador con años de residencia, por supuesto, y con la ciudadanía. Aquí, como ven, el mapa se tiñe de rojo totalmente. Son pocos los estados los que están de verde, entre ellos Tamaulipas y Michoacán. Quiero llamar la atención sobre estas dos entidades federativas porque, curiosamente, en esos estados sí, los mexicanos naturalizados sí podemos ser gobernadores, pero no podemos ser ni diputados ni miembros de ayuntamiento. Que alguien me explique esa falta de criterio. Conclusiones. Solamente hay 2 estados en la República que no son discriminatorios con ningún cargo de elección popular con respecto a nosotros, los mexicanos naturalizados. Son estados que están a la vanguardia, como son Querétaro y la Ciudad de México. Como saben, la Ciudad de México cuenta con su Carta Magna más moderna de la República y la más apegada a los derechos humanos. Quiero citar el artículo 24, que dice textualmente: las y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización, tienen derecho a acceder a cualquier cargo público de la ciudad, incluyendo los de elección. Ese texto creo que es un muy buen ejemplo a seguir por el resto de los estados. Ese es el propósito precisamente que persigue la Asociación Mexicanos de Corazón. En el otro lado de la balanza hay 9 entidades federativas en las que ningún mexicano naturalizado podrá ocupar ningún cargo de elección popular. Estos son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Nayarit, Nuevo León, Tabasco y Yucatán.
quiero decirles que siento que es totalmente anacrónico el seguir vetando a los que venimos de fuera para ocupar cargos públicos. Sé que esto tiene un origen histórico, pero que ya en pleno siglo XXI es momento de pasar la hoja. Hay que reconocer que las grandes potencias actuales en el mundo lo son en gran medida a que han sabido aprovechar la preparación de la población que ha llegado del extranjero. Y de hecho México no es ajeno a ello. Quiero decir, por ejemplo, que en el siglo pasado, durante la presidencia de López Portillo, se recibió a numerosos inmigrantes procedentes de España que venían huyendo de una sangrienta guerra civil y de una dura dictadura posterior. Bueno, pues el poderlos recibir, refugiar a todos estos españoles, de alguna forma permitió un auge cultural y educativo de México. A la hora de llevar a cabo la selección de una persona para ocupar un cargo, pues consideramos que lo importante es su perfil, su capacidad, su formación, pero no algo tan peregrino como el lugar en donde ha nacido. De hecho, esto de exigirnos ser mexicanos por nacimiento parece como si fuera un delito imborrable. Yo no puedo evitar, por mucho tiempo que pase, quitar de mi expediente el lugar donde nací. Tendría que volver a nacer, primero morirme, volver a nacer y ahora sí elegir nacer en México para ocupar estos cargos. Es algo totalmente absurdo y fuera de lugar. Además, quiero decirles que el nacer en un país no es un elemento indispensable para querer a dicho Estado, al igual que el no haber nacido dentro de un territorio no implica que no te sientas identificado con él. Y os pongo el ejemplo de miles de mexicanos por nacimiento que día con día tratan de hacer lo imposible por irse a vivir a otro país, incluso poniendo sus vidas en juego, precisamente porque no quieren vivir en México. Sin embargo, habemos muchos mexicanos que la lotería de la vida nos ha hecho nacer en diferentes partes del mundo y le apostamos a México. Decidimos dejar nuestro país de origen, familias, amigos, venirnos aquí a fundar una familia, a aportar nuestras habilidades y nuestros conocimientos por el bien del país. Con gentilicios como el de mexicano, se trata de identificar a través de una fórmula homogénea a un todo social que se caracteriza por ser diverso. Y precisamente una de las riquezas culturales del país es que es esa diversidad de personas, ese rico mosaico, una amalgama de culturas que compone México. Pues disfrutemos precisamente de esa diversidad. Y consideramos en Mexicanos de Corazón que sería deseable ir eliminando esos candados que impiden a los mexicanos naturalizados ocupar cualquier cargo, salvo aquellos que están señalados en la Constitución Federal. Por eso es que se crea la Asociación Mexicanos de Corazón, la cual tengo el honor y el gusto de presidir, que está pues, tratando de convocar a ciudadanos mexicanos para poder ir presentando iniciativas en los diferentes congresos locales y también en el Congreso de la Unión, encaminado precisamente a ir eliminando esos candados legales que nos están discriminando por nuestro origen nacional. Si quieren saber más acerca de esta asociación y lo que pretendemos, les invito a que aguarden mi segunda intervención en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio. Bueno, pues su ponencia el día de hoy sin duda ha sido enriquecedora. Los datos tanto de análisis normativo como estadísticos contenidos pues en su trabajo de investigación y en sus demás ensayos pues son bastante ilustrativos, ¿no? Los mexicanos naturalizados son muchos y los espacios son pocos. Se han restringido de manera arbitraria y en su mayoría pues no tiene ningún fundamento. Usted ha hecho notar claramente que la existencia de este trato diferenciado pues da paso precisamente a esa discriminación sin una justificación constitucional. Sin embargo, pues también debemos de destacar precisamente que en el caso de la Constitución de la Ciudad de México, ¿verdad? Una constitución de avanzada que incluso ya establece literalmente la igualdad de derechos que debe existir entre mexicanos por nacimiento y mexicanos naturalizados. Hay que tomar esos ejemplos buenos. Y bueno, sin embargo, también hace un momento se comentó que aunque las leyes aún establecen ese trato diferenciado,
Lo interesante pues son los criterios que desde sede judicial se están adoptando para erradicar este requisito que diferencia entre unos y otros mexicanos. Tenemos el ejemplo de la inaplicación por control difuso en el ámbito legislativo, porque hay que decirlo, en el caso de emisión de convocatorias para ocupar diversos cargos dentro del Estado, y que a la luz de los criterios de la Suprema Corte, este requisito ha sido inaplicado por el propio Congreso del Estado. Pues lo correcto y lo ideal sería modificar la norma ante la función primigenia del Poder Legislativo para ser el primer intérprete de la ley y contar con las facultades para generar las condiciones necesarias de respeto y garantía a los derechos humanos. Sobre todo si se tomase el criterio respecto a que los congresos carecen de facultades, como lo comentó hace un momento nuestro estimado magistrado, para establecer este requisito de ser mexicano por nacimiento y acceder a ciertos cargos. Y es que la única forma para establecer esta distinción es por parte del legislador federal. Ahí no nos queda mayor duda, ¿no? Hay mucha tarea por hacer, mucha tarea, pero esta tarea no es imposible. Muchas felicidades, doctor Ignacio. Pues bueno, damos paso enseguida a las conclusiones de su ponencia de nuestro magistrado Víctor Vivas. Adelante, magistrado, en 2 minutos usted podrá dar sus conclusiones a su ponencia. Muchísimas gracias, apreciada Nayeli. Apreciados amigos y amigas, ha sido un honor para un servidor el participar en este evento virtual. Y de manera personal, yo me siento muy satisfecho de haber escuchado la intervención de Nacho, porque no es lo mismo escuchar hablar a una persona que, pues desde mi calidad de juez, advierto que hay un trato diferenciado, a escuchar a una persona como Nacho, que es un profesionista, es una persona preparada, es un académico reconocido y pues en carne propia está viviendo una discriminación, el no poder participar de la vida pública, el no poder ocupar ciertos cargos de designación o pues de postulación por el simple hecho de no haber nacido aquí. Entonces, pues yo espero que este evento haya sido del interés de todas y todas las personas que hacen el honor de acompañarnos en este momento, que las reflexiones que aquí se expresaron sirvan para generar conciencia de la importancia del respeto de los derechos en igualdad de condiciones para todas las personas y de esa manera se erradique toda forma de discriminación o de trato diferenciado que sitúe a un grupo por encima de otro. Falta mucho camino por recorrer y por ello es fundamental que sigamos trabajando en la publicación de artículos jurídicos. Los invito a leer el trabajo de Nacho y de paso, pues bueno, si les queda tiempo y les gusta un poquito la investigación jurídica, también pues los invito a leer mi reciente trabajo y que sigamos también realizando eventos académicos como el que tenemos el día de hoy, pues que abonen a esa difusión y la divulgación de la cultura democrática. Prueba de ello, que falta mucho camino por recorrer, es que hace unos días en una nota periodística se publicó la noticia, como lo comentó el doctor Ignacio hace un momento, de que la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado será reformada para que las y los mexicanos por naturalización puedan ocupar el cargo de fiscal general, pero en esta nota se publicó bajo el encabezado Congreso del Estado abre la puerta a extranjeros para ocupar la titularidad de la FGE. Y confundiendo el término mexicano por naturalización con extranjero, que son completamente distintos, y ello pues denota un total desconocimiento del tema y que a su vez genera una desinformación entre todas las personas a las que tuvieron acceso a esa nota. En mi más reciente trabajo, que fue motivo del evento que tuvimos hoy, que se intitula Nacionalidad Mexicana por Nacimiento, categoría discriminatoria para ser miembro de un ayuntamiento en Quintana Roo, expuse, después de una investigación que aparte fue muy interesante hacer en los archivos y en los diarios de debates del Congreso del Estado, que en la Constitución original de 1975 no era requisito para ocupar dichos cargos, el de ser miembro de un ayuntamiento, el de ser mexicano por nacimiento.
Ese artículo antes era el artículo 149 de la Constitución de 1975 y señalaba que para ser miembro de un ayuntamiento únicamente era requisito ser ciudadano quintanarroense en ejercicio de sus derechos políticos. Esa redacción del original de la Constitución del 75 quedó intocada por casi 30 años, hasta la 10ª legislatura, en la que pues se incluyó el requisito de ser mexicano por nacimiento, pero pues si ustedes se echan un clavado en mi trabajo, pues ellos se da el nacimiento de este requisito debido a una iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado, en la que no tenía nada que ver en esa iniciativa los requisitos para ser miembro de un ayuntamiento. En la propia exposición de motivos de esta iniciativa se señala que no es objeto, y cito, no es objeto de la presente iniciativa modificación alguna en cuanto a requisitos de elegibilidad ni conformación de ayuntamientos, ni nada que se refiera a la materia electoral, y por ello en la iniciativa se insertó literalmente el artículo 149, que en un corrimiento de artículos ya pasó a ser el 136, que es hasta el día de hoy. Pero en el diario de los debates, donde se analizó esta iniciativa, pues se ponen modificaciones en lo particular que en el artículo 136, vuelvo a citar, realizamos varias adecuaciones a los requisitos para ser miembro del ayuntamiento. No existe en ese documento explicación alguna de los motivos o de las razones por las que se hizo esa modificación, pero en el dictamen del decreto correspondiente, ya en la nueva redacción del artículo 36, mágicamente pues ya aparece ser mexicano por nacimiento, dando nacimiento entonces a esa categoría sospechosa que creó la distinción entre quintanarroenses de primera y de segunda clase. Yo hago votos para que en la siguiente reforma política electoral que se realice a nuestra legislación se atienda este sentido reclamo y se erradique de nuestra ley este requisito discriminatorio. Solamente me resta agradecer una vez más a la Asociación Civil Mexicanos de Corazón y a la Asociación Mexicana de Asesores Parlamentarios por la oportunidad de realizar juntos este webinar. Les refrendo a todas y todos la total disposición del Tribunal Electoral de Quintana Roo y de manera particular de un servidor de seguir conjuntando esfuerzos para la defensa y protección de los derechos político-electorales de todas y todos los ciudadanos mexicanos, independientemente de si lo son por nacimiento o lo son por naturalización. A quienes hicieron el favor de acompañarnos en este evento, muchísimas gracias a todas y todos por su amable atención. Me despido recordando una frase célebre de la inolvidable Chabela Vargas, quien, como ustedes saben, nació en Costa Rica, pero también, al igual que Nacho, fue una mexicana de corazón. Ella dijo para la posteridad: los mexicanos nacemos donde se nos da la regalada gana. Que tengan todas y todos un extraordinario día y que viva México. Muchas gracias, magistrado. Excelentes palabras. Bueno, ahora damos paso a las conclusiones del doctor Ignacio Alonso Velasco. Adelante, doctor, tiene 2 minutos para sus conclusiones. Sí, con mucho gusto. Bien, pues estamos conscientes y convencidos en Mexicanos de Corazón que este país crecería si se nos diera la oportunidad a los mexicanos naturalizados que podemos traer una buena preparación, la oportunidad de laborar en puestos importantes dentro de la administración pública. Consideramos que todos los ciudadanos se verían favorecidos al contar con personas idóneas en los cargos públicos con base en sus méritos y no en función de si son compadres, amigos del gobernante en turno o en función del lugar donde hayan nacido. Para ello, como asociación, nos marcamos un objetivo general y unos objetivos específicos para poderlo alcanzar. Precisamente eventos de difusión como es este, creo que son espacios maravillosos para poder ir haciendo, transmitir la idea de que los mexicanos naturalizados no somos extranjeros, que merecemos tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano mexicano. Así que agradezco una vez más al Tribunal Electoral y al magistrado presidente Víctor Vivas por estos espacios que de veras que son tan importantes para la defensa de los derechos humanos.
Los logros que pretendemos alcanzar es pues, erradicar esa discriminación sobre los mexicanos naturalizados por nuestro origen nacional. Para ello quiero decirles que ya hemos presentado un par de iniciativas ante el Congreso del Estado de Quintana Roo. Una precisamente para reforma constitucional, para eliminar de ese artículo 136, fracción primera, ese requisito para ser mexicano por nacimiento, para ser miembro de ayuntamiento. Y después otra iniciativa encaminada a reformar todas esas otras leyes secundarias que tenemos en Quintana Roo que ejercen la misma discriminación. No queremos que se siga dando la vulneración de los derechos humanos de los mexicanos naturalizados al quedar excluidos de acceder a muchos cargos públicos, al exigirse no ser mexicanos por nacimiento. Lo primordial, estamos convencidos, a la hora de seleccionar a alguien para ocupar un cargo público debe ser su perfil, no algo tan circunstancial como el lugar donde hayamos nacido, que es algo que ni hemos elegido. Y si prosperaran estas iniciativas que hemos presentado en el Congreso de Quintana Roo y que pretendemos replicar en los diferentes congresos locales y en el Congreso de la Unión gracias a la colaboración e impulso de la Asociación de Asesores Parlamentarios, de la cual es vicepresidenta nuestra moderadora Nayeli Solís, vamos a poder lograr eliminar esa discriminación legal que existe entre mexicanos por nacimiento y los naturalizados, cuando en realidad todos deberíamos tener los mismos derechos y obligaciones al tener todos la ciudadanía mexicana. Si están interesados en este asunto y quieren saber más, pueden contactarme a través de mi correo electrónico. Soy el presidente de la Asociación de Mexicanos de Corazón y nosotros como mexicanos naturalizados debemos estar orgullosos de nuestra nacionalidad y por eso es que les invito a todos a que celebremos estas fiestas patrias y que gritemos un fuerte ¡Viva México! Excelente, doctor. Felicidades también por ahora sí que sus aportaciones. Sin duda, pues nos quedamos con todo lo que ustedes nos han comentado el día de hoy. Muchas gracias, magistrado Víctor Vivas. Muchas gracias, doctor Ignacio Alonso. Dos visiones en un mismo rumbo: erradicar el requisito existente de ser mexicano por nacimiento para ocupar cargos en la función pública y cargos de elección popular. Pues, como ustedes ya lo han dicho, ustedes son los expertos, es un requisito desproporcional, inconstitucional, injustificado y discriminatorio. Los criterios judiciales pues adoptados están abriendo esta brecha para lograr la igualdad de derechos entre mexicanos, de reconocimiento de personas que, si bien son naturalizadas, han venido a aportar grandes cosas a este país que es nuestro México. Nos queda claro que las leyes deben de ser justas y deben de perseguir precisamente eso, los principios de justicia y el respeto de los derechos humanos. Pues bien, para finalizar, agradecemos las aportaciones de nuestros dos excelentes ponentes del día de hoy, magistrado Víctor Vivas, doctor Ignacio Alonso Velasco. Nos llevamos tarea para la reflexión con esta excelente charla que tuvimos el día de hoy. Y pues también agradecemos a quienes a través de los medios y redes nos dieron seguimiento en este conversatorio. Muchas gracias y buena tarde a todos.